días. Aquí estamos una vez más dándole seguimiento al video pasado. Para aquellas dudas o todo que les haya quedado, pues hoy vamos a tratar de contestar esas duditas. Y pues aquí estamos una vez más con el especialista Martín. Buenos días, Martín. Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a darle seguimiento, como dices, vamos a darle seguimiento y pues empezamos con las reacciones, las preguntas, las críticas, o sea, todo esto que es necesario abundar para enriquecer lo que vimos la vez pasada. Ok, pues como escucharon a Martín, uno de esos, hay unos comentarios, donde a uno se le hizo interesante la cuestión del ADN, ¿verdad? Y a la otra persona también se le hizo interesante el ADN, pero comentó que se le hizo muy pinche lo de que son promiscuas, ¿verdad? Pero pues igual, aquí tenemos al especialista para que nos cuente un poquito de esa situación. Muy bien, pues me da gusto, ¿verdad? Que tengan esas inquietudes, que tengan esas preguntas y esos comentarios. Cuando hablamos de esta historia de 3.600 millones de años de reproducción, es algo real. O sea, tenemos ya estudios, evidencias. Yo les recomiendo a todos que este tema es un tema muy profundo cuando hablamos del inicio no solamente de la humanidad, sino el inicio de la vida misma, ¿sí? El inicio de la vida misma. Entonces yo les recomiendo mucho que entren para empezar, ¿verdad? Para ver si les late, si les causa interés, el cómo es que hemos avanzado en la ciencia, en darnos cuenta con evidencias, con pruebas de cómo inició todo esto. Y bueno, todos sabemos que se dio un Big Bang, ¿verdad? Que le llamamos la teoría del Big Bang. Y que bueno, nuestro sistema solar, la estrella principal, pues es el Sol. Y todos los planetas que se fueron formando tienen una razón, hoy entendemos cómo se formaron. Pero la Tierra, bueno, la Tierra al inicio fue una bola de fuego, o sea, no como el Sol, pero estuvo por mucho tiempo, aproximadamente 1.000 millones de años, estuvo en una masa de fuego. Después de 1.000 millones de años, tenemos lo que pensamos que fue una lluvia de meteoritos y de cometas, ¿verdad? Que ellos trajeron ellos trajeron el agua a nuestro planeta. Eh, También sabemos que es muy probable que ellos hayan traído también no solamente el material químico, sino también el material orgánico, ¿sí? Y entonces todo ese material químico y orgánico se empezó a establecer en el agua. El agua que hoy sabemos es la parte más grande que tenemos en la Tierra. Eh, la vida se dio en el planeta de una manera muy simple, ¿verdad? Y hoy sabemos, no sabemos exactamente cómo se dio, pero no se pudo haber dado sin el agua, ¿verdad? De tal manera que nosotros seguimos necesitando el agua para subsistir. También nosotros nacemos en el agua, o sea, lo que estamos hablando de lo que es la placenta, pues vivimos en el agua, ¿verdad? Ahí nos desarrollamos en líquido. Entonces todo esto, si nos ponemos a investigarlo, va a ayudar mucho. Bueno, la cosa es de que se piensa, no sabemos exactamente, pero estamos generando hipótesis para establecer teorías, ¿no? Y falta mucho por recorrer, mucho por recorrer. Por eso se acepta también el error, ¿verdad? Que alguien diga, ¿sabes qué? Estás en un error ahí, pero para aportar, para avanzar, no para retroceder. Sí, claro. Entonces estamos dándonos cuenta que se dieron unas descargas eléctricas muy fuertes en el agua, de millones de voltios. Y eso hizo que lo que fue ese caldo de cultivo
de compuestos químicos y material orgánico hicieran una secuencia atómica, o sea, con átomos, ordenada, ¿verdad? Una secuencia que se llamaron los genes. Entonces se los voy a dar así de manera muy rápida. Y esos genes, ¿verdad? Hicieron un material genético. Ese material genético no iba a sobrevivir mucho en el agua. Entonces se cuenta que también hubo esta oportunidad, no sabemos cómo se dio, que llegar a una partícula ólea. Que es una partícula ólea, algo que tenga grasita, que tenga grasa, y engulló el material genético, ¿sí? Entonces, ahora ya podía subsistir este material genético en un material de grasa, por así decirlo, ¿verdad? Eólico, como de aceite, más o menos así. Y ahí subsiste. Y este material genético tiene la capacidad de replicarse. Entonces, hacía células exactamente iguales. Células iguales, células iguales. Entonces, la primera célula sencilla y simple se replicaba a sí misma, ¿sí? Este es el origen de la vida en sí. Pero luego se dio como unos, no sé, unos 200 millones de años, de 2 millones a 200 millones de años. Aquí necesitamos entender que el tiempo es algo muy interesante en la ciencia, ¿no? O sea, el tiempo que nosotros luego vemos como demasiado, en la realidad y en la ciencia es muy relativo. Entonces, se da una combinación que dos células se mezclan. Sí, fíjate, cuando estas dos células se mezclaron, dos células unidas, es donde se da precisamente este nacimiento de la sexualidad. ¿Por qué? Porque de esas dos células generan una célula nueva. Quiero decirles que de acuerdo al medio, al entorno, todo el material genético va sufriendo cambios. A veces se eliminan cosas y otras se refuerzan. Se llama la selección natural. Hasta la fecha tenemos eso de selección natural. Entonces, imagínense que dos células simples que se replican a sí mismas se unen para generar una con el material genético de las dos, con esas modificaciones muy leves que se empiezan a dar. Entonces, aquí nace el individuo, aquí, la individualidad de cualquier vida. De hecho, esta individualidad que se da, no estoy hablando solamente del ser humano, estoy hablando de toda la vida, microbios, insectos, plantas, peces, todo. De hecho, cuando estamos hablando que se da este material genético, se establece la sexualidad, y con la sexualidad viene la variedad. O sea, empezamos a tener una variedad tremenda de células distintas, ¿sí? Que generan aproximadamente 9 millones de especies, ¿sí? Claro, con el meteorito pues se murieron muchas, ¿no? El que cayó allá en Yucatán y otros cataclismos que se dieron en el proceso. Yo les invito a que nos metamos a estudiar esto. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a dar, ahora sí, la diversidad en sus principios más básicos, ¿eh? No estoy diciendo que ya teníamos organismos complejos. No, 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 no. O sea, para esto tuvieron que pasar pues miles de millones de años. O sea, cuando empezamos a ver ya cuerpos que tenían una complejidad, eso sucede hace aproximadamente 600 millones de años. Al momento donde nosotros éramos una especie de lombriz, por así decirlo, en ese océano, de aproximadamente unos 18 centímetros, más o menos. ¿Verdad? Muy, muy interesante. No se asusten de repente por los términos que usamos, porque son cosas maravillosas, son cosas increíblemente o sea, nos ponen a pensar mucho, pero afortunadamente tenemos muchas evidencias de ello. Entonces, le quiero dejar hasta aquí para contestarle a quien preguntó acerca del ADN,
porque precisamente esta capacidad reproductiva, ¿verdad? Genética, que no solamente estamos hablando del ADN, también del ARN. Entonces, para no abundar mucho, espero que esto le conteste su duda y que le entre a ver videos en Google, en Internet, hay muchos, pero que nos conlleve a tener libros, ¿verdad? A ir hacia los libros. Y de ahí, pues a lo mejor hasta tomar un reto de profesión, de generar una profesión. ¿Sale? Hasta ahí entonces te dejo esa duda. Digo, esa respuesta. Esa respuesta. Ok, ahí está. Fíjate, Martín, que hubo un compañero que me preguntó acerca de lo de que dijiste, te comentaste en el video anterior que pusiste, por ejemplo, hay que aprender a vivir cuando el amor está y hay que aprender a vivir cuando ya no está. Y fíjate que él me dijo algo que se me vino a la mente en ese mismo día, pero ahora sí que no lo quise hacer, pero me dijo, ¿y cómo se vive cuando ya no está? Bien, fíjate que se nos olvidó contestar una duda de alguien que te dijo que se le hizo muy pinche. Lo de la promiscuidad, sí. Que se le hizo muy pinche el haber dicho que las chicas muy promiscuas. Bueno, es una fuerza natural la promiscuidad en todos, pero sabemos que en el sexo femenino la promiscuidad es mayor. ¿Por qué? Porque es la encargada al final del día de tener el producto. Entonces imagina, se le llama producto, pero queremos decir el bebé, la cría, ¿sí? Y entonces, obviamente, en tiempos pasados, no ahorita, que yo les comentaba, que el sexo femenino era admirado por estar en estado de embarazo. O sea, era admirada. Entonces, la promiscuidad no tenía ningún problema. La bronca es ahorita. Y no solamente en las chicas, también en los cuates, ¿no? O en quien sea. Porque de repente decimos, es muy promiscuo. ¿Sí? Pero la promiscuidad no es otra cosa más que la fuerza natural que nos invita a interactuar para que la especie no se extinga. ¿Sí? Y la bronca es de que ahorita las chicas no son admiradas por estar embarazadas. A no ser que estén casadas o hagan las cosas bien. Yo tengo muchas pacientes y parejas que llegan muy asustados, sobre todo jóvenes, que no saben cómo le van a decir a su familia que la chica está embarazada. Y sienten que la regaron, que cometieron un crimen. Entonces aquí trabajamos para decirles, a ver, espérate, socialmente, sí es cierto, a lo mejor socialmente la regaste, ¿verdad? Hiciste mal. Sí, pero cuando hablamos de manera biológica, pues necesitamos que salga el perro o la perra que llevamos dentro y cuidemos la cría. O sea, claro, aceptando que a lo mejor la regué, pero ya no tenemos o ya no usamos más bien esa fuerza instintiva de cuidar a la cría, fíjate. Entonces, una de las cosas que hacemos aquí en la terapia humana es ayudarles a que sientan esa fuerza natural de que una cría necesita protección, inclusive desde el estómago, fíjate, desde el embarazo, quiero decir, ¿verdad? En el estómago, de la panza. Sí. Y bueno, no te preocupes, compañera, amiga, ¿verdad? Que las chicas sean más promiscuas, es un elemento natural biológico que nos sirve de mucho. Nada más ahorita entiendo tu preocupación, que como no está bien visto, entonces si aparte yo digo que las chicas son más fuertes en la promiscuidad, pues imagínate, ¿verdad? Cae de peso. Sí, pues, pero realmente es una virtud. ¿Quieres abundar un poquito en eso? Sí. Más aparte, fíjense que, acuérdense que el propósito del canal es hablar realidades, ¿no? Y pues la realidad es esa, entonces no nos podemos apartar tanto de la realidad porque ese es el objetivo del canal.
O sea, que la información llegue como tiene que llegar hacia las personas, ¿verdad? No vamos a ocultar cosas ni nada por el estilo, porque no es el caso. Entonces, pues así vamos a seguir dándole, y todas las dudas que tengan o cualquier cosa, adelante, es bienvenida. Al final de cuentas, pues acordémonos de eso, ¿no? Ahora sí que la realidad es la realidad y no podemos ocultarla, por más que queramos. O sea, hagamos mal o hagamos bien, la realidad ahí está, ¿verdad? Y pues ahora sí que al otro tema